Y en Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y eso está hablando de la naturaleza de pecado, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero ¿quiénes hacen la voluntad de Dios? Los que cumplen los 10 mandamientos, o los que descansan en la obra magnífica y perfecta de la cruz. Los que hacen la obra de Dios, los mandamientos de Dios, son aquellos que creen en Cristo. Y luego de los cristianos, aquellos que están en la llenura del Espíritu Santo, que permanecen controlados por el Espíritu. Y es allí donde nosotros posicionalmente estamos indivisibles con Cristo, inseparados de Cristo. Imposible la separación con Cristo. Pero experiencialmente podemos ser un completo desastre. Podemos creer en Cristo y pasar el resto de nuestra vida fuera de comunión. Pero tenemos la libertad magnífica de poder elegir estar controlados por el Espíritu, caminando en el Espíritu. Peripateo, o sea, caminemos. Caminar en el Espíritu significa un balance y desbalance constante, en el que nosotros tenemos en un instante la libertad de aceptar que fueron pagados en la cruz todos esos pecados. Y entonces poder citarlos y estar de nuevo en comunión, estar de nuevo controlados por el Espíritu en la esfera de poder del Espíritu Santo, para entonces estar siendo controlados por el Espíritu y hacer así la voluntad de Dios. De cualquier manera es imposible, si no se citan los pecados, estar en comunión. No se requiere hacer sacrificios ni dejar vicios y cualquier otro deseo de la carne. Solo se requiere citar nuestros pecados. Esa es la única manera. Obviamente no vas a cometer pecado mientras estás controlado por el Espíritu Santo. Si en ese instante pecas, vuelves a caer espiritualmente, vuelves a morir espiritualmente, te separas de Dios. Y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de las 7 tipos de muertes, donde podremos entonces desglosar y entender las razones por las cuales morimos espiritualmente mientras estamos ya en este mundo, mientras hemos ya creído en Cristo. Entonces, la única forma es por gracia, es un regalo. No hay mérito humano. La única forma de estar en la llanura del Espíritu Santo es simplemente concitar nuestro pecado. Otros dirán, pero qué fácil. Claro que es fácil. Para nosotros es sumamente fácil. Pero costó el precio más alto e infinito en el universo. El precio más alto lo pagó Cristo. Todo reposa en Él. Todo es por Él. Todo es gracias a Él. De tal manera que la única forma de estar blancos como la nieve, como en ese instante en el que creímos en Cristo, fue justamente en el momento, que citamos nuestro pecado. Pero para eso hay que entender lo que es la mecánica de lo que sucedió en la cruz. Dios no puede tener comunión con el pecado. Entonces, en el instante que el no creyente se le presenta el Evangelio, el Espíritu Santo lo separa, le hace claro el mensaje y ese no creyente tiene la oportunidad de creer y si cree en ese instante está blanco como la nieve porque está confiando en la increíble, maravillosa y perfecta obra de Cristo en la cruz. Y en ese instante entonces viene a nacer de nuevo. El Espíritu Santo crea un espíritu humano para que ese individuo tenga la oportunidad de ahora crecer. Ahora, ¿qué sucede? Ese individuo, ese ya cristiano, puede caer en cuestión de unos minutos. Eso va a depender de él y de su libre voluntad de volver a caer. Y cae, muere, se separa inmediatamente. Y esto se está controlado por la naturaleza del pecado. Pero tiene la libertad de entonces, de nuevo, recuperando ese estado de
impecabilidad, de pulcritud, citando su pecado. Y esa es la mecánica constante que debemos aplicar día tras día. Y debemos ser rápidos, pero se requiere conocimiento, práctica constante. Y vas a dejar de pecar, vas a pecar menos, pero no se va a dejar de pecar nunca. Quizá con el tiempo y el conocimiento peques más sofisticadamente, pero no hay nadie que deje de pecar. Ninguno deja de pecar. Entonces es imposible ser perfecto, que no peques nunca a partir del momento de que creíste en Cristo. Pero entonces, para que pueda entenderse un poco más o mejor este fenómeno espiritual, tenemos que estar blancos como la nieve, pulcros para sentarnos a la mesa del banquete. Es así como les invito a que en unos breves instantes, en la intimidad de su alma, reconozcan sus pecados ante Dios, para poder sentarnos a la mesa de banquete a disfrutar del increíble alimento espiritual. Unos breves instantes e iniciamos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad, este maravilloso privilegio que nos das de poder presentarnos aquí, alimentarnos de tu palabra. Te pedimos que venga a ser claro este mensaje para la honra y la glorificación de tu magnífico plan, de tu persona, de la persona única del universo. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, continuando con el tema del cosmos, vamos a entender un poquito, ir avanzando en este tema, sobre todo para que podamos entender cómo opera el cosmos y cuando son cosas que pueden parecer muy bondadosas, muy buenas, y aún así entender que es parte del cosmos. ¿Qué es lo que es el cosmos? Y es este mundo en el que nos encontramos. Y no me estoy refiriendo al planeta Tierra. El planeta Tierra no es más que una masa física. Sin embargo, existe una cierta cantidad de políticas humanas que definitivamente son el cosmos, son ese sistema humano controlado por Satanás en el cual podemos caer muy fácilmente y engañarnos pensando que es parte de la vida espiritual. Y recuerda que Satanás es un imitador de espiritualidad y su deseo fue ser igual al Altísimo y tratar de imitar a Dios. Entonces muchas de las cosas que vemos en el diario vivir podrían parecer espirituales y no necesariamente lo son. Por ejemplo, algo que engaña muchísimo a la gente es los supuestos milagros. Dios no anda haciendo milagros a diestra y siniestra. Y el milagro es donde Dios vio las propias leyes de la naturaleza, leyes creadas por Dios. Entonces, para que sea un verdadero milagro tiene que ser verdaderamente evidente. Y donde el énfasis no está en curar a la persona. El énfasis está en su palabra, en su mensaje. Cristo no hizo milagros los 3 años de ministerio. Él lo hizo como una manera de representación, de presentación, de una manera de decir yo soy el Mesías, de establecer su credibilidad. Igualmente los apóstoles lo hicieron, pero no lo hicieron tampoco todo el tiempo. Entonces es importante que entendamos que no cualquier cosa es un milagro. Hay gente que está esperando un espacio de estacionamiento y dice, ay Dios mío, un milagro. No, no cualquier cosa es un milagro. Entonces es de mucho cuidado, sobre todo porque hay predicadores que se jactan de hacer milagros, o que dicen que hicieron milagros, o que en sus púlpitos hicieron milagros, y no es más que son expresiones satánicas, porque Satanás hace milagros. Como ejemplo, un no creyente asiste a un culto religioso, está poseído por un demonio, y tras la orden del supuesto sacerdote o pastor, se dicta la orden de que salga ese demonio. Y Satanás ordena que salga el demonio de esa persona. Entonces,
ante los ojos de la gente, un milagro. Y entonces, ¿en quién se establece la credibilidad en ese momento? Ante el culto religioso se establece la credibilidad al pastor o al sacerdote o a la figura de yeso, cuando realmente eso no tiene nada que ver con Dios. Y Cristo queda relegado, donde no existe Cristo. Nosotros no tenemos que andar buscando milagros. Los milagros no se hacen a diestra y siniestra. Son fenómenos donde Dios viola sus propias leyes de la naturaleza, pero para establecer su credibilidad, donde el énfasis está en su palabra. Si el énfasis no está en la glorificación de Cristo y en su palabra, en la predicación de su palabra, definitivamente no es un milagro. Entonces hay que estar muy cautelosos ante cosas como esas. Esos cultos religiosos donde solamente llaman a la gente a pedir milagros y a esperar que sea Dios quien cure al enfermo y sane a la persona que es paralítica, no son más que manifestaciones satánicas. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y yo sé que este tipo de cosas son chocantes, son desagradables ante los ojos de mucha gente. El que lo diga cae mal. Y vienen las críticas. Y ¿cómo es posible si yo fui beneficiario de un milagro? No. Los milagros no se hacen a cada rato. Entonces hacen grandes cultos donde invitan a un montón de gente, incluso actores que hagan las veces de milagro porque no hay manifestación divina realmente allí. Entonces siguen esos feligreses, esos creyentes, van siguiendo a alguien que está engañándoles definitivamente. Y eso no son más que obras satánicas. Entonces debemos tener mucho cuidado y saber reconocer cuando en realidad hay información divina en ese sitio donde se va a estudiar. Hay dos formas de iglesia, hay dos palabras para iglesia, o perdón, dicho, dos palabras no, hay dos iglesias. La iglesia universal, que de hecho la traducción de la palabra católico es justamente eso, universal, porque reúne a todas las iglesias cristianas. Eso es lo que significa católico, iglesia universal. Es la reunión de todas las iglesias cristianas. Y está la iglesia local, que es ese centro de estudio pequeño o grande. Esto de hecho es una iglesia donde se reúnen dos o más personas en su nombre a estudiar su palabra. Ahora, la iglesia no es más que eso, un centro de estudios, una asamblea donde se reúnen personas a estudiar la palabra de Dios. El problema es que el término iglesia se ha prostituido demasiado también, se ha utilizado demasiado, precisamente porque Satanás crea versiones de espiritualidad falsa, precisamente para desviar al creyente. Además de que, por supuesto, crea otro tipo de religiones para el que no le guste el cristianismo y tenga otras opciones. Y entonces, en la iglesia cristiana, lamentablemente hay mucha confusión, hay mucha distorsión de la palabra, hay mucha maldad, hay mucho engaño. Y parte de eso es el plan satánico. Parte de eso es que Satanás tiene el control del cosmos y tenemos que estar claros cuando algo es del cosmos. Entonces, continuando aquí con la lectura del tema del cosmos, del libro de Luz Perry Schaeffer, el tomo 1 de su teología sistemática, decimos esto: el cosmos es enteramente pecaminoso. Esto es en verdad una declaración muy difícil de aceptar, porque claro, el individuo creyente dice, coño, no puede ser posible, no es posible esto, ¿cómo no puede ser? Pero ciertamente hay muchísima verdad en esto y lamentablemente la mayoría de la gente cae en el engaño. Y aunque es la verdad, requiere explicación. Satanás sabe introducir aún cosas buenas en sí mismas en su sistema. Muchos ideales humanitarios, moralidad y aspectos de cultura armonizan con las realidades espirituales, aunque son parte del cosmos. Es decir, buena parte de las cosas que se ven parecen perfectamente espirituales, pero realmente no lo son. Y es donde que el énfasis no está en Jesucristo en ningún momento. Muchos ideales
La raíz del mal en el cosmos está en que su orden o sistema enteramente se ha organizado sobre la base de completa independencia de Dios. Recuerden que el pecado es actuar independientemente de Dios. Entonces, muchas de las doctrinas cósmicas están basadas en cosas que se asemejan a Dios o se parecen a Dios. Por ejemplo, la adoración a las figuras de yeso. Entonces, cuando supongamos que un cristiano desea fervientemente seguir honesta y sinceramente a Cristo, pero asiste a un culto religioso donde hay 700 santos y a todos debe rezarle 1 o 2 veces por día. Y aunque él sinceramente quiere buscar a Dios, resulta que está disperso en un montón de personas que son seres humanos, que fueron seres humanos, pecadores como cualquiera de nosotros, que no tienen ningún tipo de poder, ni espiritual ni terrenal. Y ese cristiano entonces pierde el tiempo de su vida eh, siguiendo manifestaciones satánicas. Y allí es donde está la buena parte de la mentira de Satanás, donde dice que María es la intercesora entre Dios y los hombres, cuando la Biblia dice claramente que es Jesucristo. Entonces, ese tipo de engaños son parte de la estrategia satánica para desviar la atención del cristiano en cosas que no son realmente espirituales. Entonces es importantísimo esto. Yo sé que esto levanta roncha, no importa. Mi meta es hablar tal cual lo que dice la palabra de Dios. No agregar. Ocasionalmente hago un comentario personal y es lógico. Pero el comentario personal siempre está basado en lo que he aprendido de la palabra de Dios. Entonces, continuando aquí. Es una manifestación de todo lo que Satanás puede producir como una exhibición total de lo que constituye la mentira original. Es la manifestación completa de lo que la criatura, tanto angélica como humana, pueden producir por haberse embarcado en una empresa independiente de Dios, el Creador. El cosmos no es un campo de batalla en el cual Dios y Satanás contienden por la supremacía. Más bien es algo que Dios ha permitido para que la mentira tenga su pleno desarrollo y manifestación. Dios no está contendiendo con Satanás en el cosmos. Lo permite para que nosotros, porque es parte de la libertad que le ha permitido Dios, para que pueda usar ese poder para que nosotros elijamos. Es libertad. Es razonable suponer que el cosmos representa el empeño máximo de la criatura suprema y que por haber comenzado repudiando a Dios, se ha mantenido separado de su voluntad y de su propósito. El hecho de incluirse cosas buenas en este gran sistema es sin duda la razón de la que muchos son engañados. Es decir, esas cosas que parecen buenas pero no lo son, es porque precisamente Satanás utiliza todo eso para engañar. La verdad fundamental de que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, de fe, de la doctrina. En Romanos 14:23 y en Hechos 11:6. No se reconoce ni es aceptada por el mundo o cosmos. La mentira tiene que seguir su curso para ser juzgada. No como una hipótesis, sino en su total y final exhibición de que es contra Dios en lo más esencial. Principió con la repudiación de Dios de parte de un ángel y de un hombre, y será caracterizada por esa misma independencia y separación de la deidad hasta que se manifieste el anticristo, quien será destruido. Las obras humanitarias, óigase bien, las obras humanitarias, la cultura, las leyes y las formas religiosas del cosmos no son una evidencia de que Dios es reconocido ni honrado como debe hacerse. Este es un mundo o cosmos que rechaza a Dios. Sus príncipes crucificaron al Señor de gloria, en 1 Corintios 2:8. Y si no fuera por el poder de Dios en limitarlos, les crucificarían otra vez y destruiría a sus testigos. Muchos de los que hoy en día nos damos golpes de pecho, vamos a decirlo así, me incluyo, o muchos de los que se dan golpes de pecho, si estuviesen en la época del ministerio de Cristo, probablemente le dirían, liberan a Barrabás, liberen al ladrón, crucifiquen a Cristo. Entonces no hay que darse golpes de pecho. Nadie es mejor que nadie aquí.
Bien, este es un mundo o cosmos que rechaza a Dios. Sus príncipes crucificaron al Señor de gloria. Y si no fuera por el poder de Dios limitarlo, le crucificarían otra vez y destruiría a sus testigos. No demuestran ningún arrepentimiento por su crimen racial. Y aunque siguen rechazando a Cristo como Salvador, toman prestado los ideales sociales de sus enseñanzas. Y eso se ve mucho en religiones no cristianas que utilizan frases de la Biblia, por ejemplo, para sonar bonito. Entonces, sociales de sus enseñanzas, en su pureza y manera de vida son presentados como algo que se debe imitar, pero la salvación por medio de su muerte cruenta es rechazada. El mundo o cosmos independiente, egocéntrico, engreído y autónomo no busca la redención, puesto que no reconoce que tiene necesidad de ella. Es la encarnación de la filosofía de la cual Caín es el prototipo. Recuerden que Caín, mientras presentaba sus buenas obras y creía que con sus buenas acciones estaba de alguna forma agradando a Dios, en cambio Abel se presentaba como defectuoso, débil y presentó un cordero sin mancha. Y el asunto con el individuo autorrecto es que no soporta la verdad, no soporta que le digan que no tiene protagonismo, que aquí el único realmente capaz de satisfacer la justicia divina es Cristo, el Redentor. Entonces, es allí el detalle, ¿no? No tenemos ningún tipo de poder para alcanzar la aprobación de Dios. Solo es confiar en la obra de Cristo en la cruz. El mundo o cosmos independientemente, egocéntrico, engreído y autónomo no busca la redención, puesto que no reconoce que tiene necesidad de ella. Es la encarnación de la filosofía de la cual Caín es el prototipo. Lo que Dios contempla en lo humano del cosmos se describe en Romanos 3, 9 al 18. En esto, la acusación divina contra la raza caída es insignificante, correcta y decisiva. Y dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, nada de creerse mejor que nadie. Solo es descansar en la obra de Cristo en la cruz. No hay manera de que nosotros podamos hacer algo que pueda agradar a Dios. Lo único que podemos hacer es descansar en Él. Lo único que podemos hacer es confiar en la muerte de Cristo en la cruz. Y luego, para estar llenos del Espíritu Santo, lo único que podemos hacer es quitar nuestro pecado. Ciertamente Dios no está engañado en cuanto a los propósitos de Satanás. No los descubrió en el principio, según dice Isaías 14:13, Ezequiel 28:15. Un mundo o cosmos que crucificó a su Redentor aborrece a los redimidos como aborrece al Salvador de ellos, en Juan 15:18-19, y que ama las tinieblas más que la luz, difícilmente engañará al Todopoderoso. Más bien será juzgado y destruido totalmente y no se hará ningún esfuerzo por rescatar nada de él cuando llegue su día de destrucción. Los pasajes siguientes son un suficiente testimonio acerca del carácter pecaminoso del cosmos, por medio de las cuales no ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Concupiscencia es la naturaleza de pecado. Segunda de Pedro 1:4 dice eso. Ciertamente si hubiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Estamos hablando de que aquellos, se está refiriendo a los cristianos, que una vez habiendo creído en Cristo, rechazan la obra de la cruz. Es lo que menciona en la Biblia como enemigos de la cruz. Y luego de haber sido salvos, entonces creen que no es suficiente con lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces, es como decir, aquellos que dicen que pueden portarse bien de alguna forma, que pueden alcanzar la aprobación de Dios de alguna forma y que deben hacer algo para agradar a Dios luego de haber nacido de nuevo, entonces están diciendo, no, Dios está satisfecho con la obra de Cristo en la cruz, pero yo no, debo hacer algo más. Cuando aquí es descanso, descanso, descanso. Entonces repito este fragmento.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, o sea, por haber creído en Cristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado, o sea, el de haber sido muertos espiritualmente, de haber sido antes de haber creído en Cristo, su posterior estado viene a ser peor que el primero. O sea, su estado posterior, luego, viene a ser peor que el primero. En 2 de Pedro 2:20. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha en el mundo. Ahora, ¿significa esto que debemos ir a cuidar enfermos y ayudar a las viudas? Claro que sí, pero debe ser una obra en la llenura del Espíritu Santo, no como un mandato, no como una obligación, no como una tortura que debemos ir a ayudar a los huérfanos y a las viudas. Se está refiriendo a que si tú tienes la llenura del Espíritu Santo y lo haces por voluntad propia y estás yendo precisamente en silencio, no hace falta hacer alaraca de ninguna obra que hagamos. Significa que tú debes estar agradecido con Dios y hacerlo de voluntad propia, no como una orden, sino como un privilegio que das para reconocer lo que ha hecho Dios por ti. Entonces, allí está una obra del Espíritu. Dice aquí luego: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, o sea, cosmos, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En Santiago 4:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. En 1 Juan 5:4. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. En Juan 14:30. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha vencido en carne, que ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Imagínense, eso lo dice en 1 Juan 4:13. Imagínense lo increíblemente grande que es decir, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual está en vosotros, y han oído que viene y ahora está en el mundo. O sea, imagínense lo increíble que esto significa, que es estar en un culto religioso donde no se habla de Cristo, donde no se habla de sus enseñanzas, donde no se habla de su palabra, sino se hace tanto énfasis en el dinero, en los escapularios, en las velas, en los rituales, en los santos, en las vírgenes, en las estatuas de yeso y de madera, en el dinero, en el pastor, en las obras que deben hacer cada uno de los cristianos, los sacrificios que debe hacer cada uno de los cristianos para agradar a Dios. Y donde la obra de Cristo en la cruz, en lugar de venderte la gracia, en lugar de mostrarte la gracia, en lugar de enseñarte la gracia, se está predicando sobre la naturaleza de pecado. Donde está, tienes que hacer un milagro. Entonces imagínense lo satánico que es un culto religioso en el cual se está hablando constantemente de las cosas que deben hacer, en lugar de poner los ojos en Dios, en la obra magnífica de Cristo en la cruz. Todo es por gracia, todo es un regalo. Y entonces hacer énfasis en todas las otras cosas es volver a crucificar a Cristo. Entonces, de la misma manera que dice que el creyente en Cristo ha sido liberado del actual siglo malo, en Gálatas 1:4, y liberado de la potestad de las tinieblas, Colosenses 1:13, y que no debe conformarse a este siglo, en Romanos 12:2. Libertad, es total, absoluta libertad. Libertad para poder estar concentrado en Cristo. Las obras satánicas del cosmos, en el cosmos. Bueno, dice aquí, hemos de limitar nuestro estudio de este tema aquí, pues reaparecerá más adelante en otra división de la satanología. El ángel que comenzó su carrera para ser semejante al Altísimo, en ninguna manera ha abandonado ese ideal. Claro, sigue siendo un imitador y sigue buscando la pseudo-espiritualidad. Por eso la gran equivocación de pensar que es horroroso, que anda solamente en las guerras, que solamente anda en las violaciones, en los asesinatos en serie, ese tipo de cosas. Está más en la religión. Él ha continuado con su plan desde el principio. El hecho de que de algún modo Satanás trata de hacer las obras de Dios no indica sino otro aspecto de su gran engaño.
Las obras satánicas se ven claramente en algunos pasajes llamativos y presentan a la vez el más alto ideal y los motivos más profundos de la gran multitud de la raza humana impulsada por Satanás. Un solo pasaje contiene la completa revelación. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En 1 Juan 2:16. La tentación de Eva en el huerto del Edén consistió en tratar de satisfacer esos mismos deseos. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En Génesis 3:6. Se puede reconocer con facilidad que la verdadera naturaleza de estos deseos son egocéntricos y que no toman en cuenta a Dios. Es decir, actuar independientemente de Dios. El énfasis lo pones en el individuo en lugar de ponerlo en él. Todos los pleitos y guerras, Santiago 4:1, entre los hombres simplemente son el resultado natural de las cualidades de esta gran federación. Las guerras, producto de ese deseo del hombre de complacer sus necesidades, su vanagloria. El Señor Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. En Juan 18:36. Es un hecho notable que los gobiernos del mundo dependen de la fuerza física y una demostración de su poder para mantener su posición y autoridad. Y la ley superior de amor no se adapta a los elementos que componen el cosmos, ni tampoco lo entienden. Continuando con esto, dice el punto número 4 de este estudio, dice las cosas del cosmos. Toda propiedad terrenal es de orden satánico, la cual el creyente puede usar, pero no abusar. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y es importante que hagamos un énfasis y que no se trata de ir a regalar tu dinero a nadie. Si el énfasis en ese acto está en ti, en sentirte bien, en tratar de agradar a Dios, haciendo una obra de beneficencia, dando comida, dando dinero, cualquier obra que consideras que estás dando para agradar a Dios, entonces definitivamente es una obra en la naturaleza de pecado. No hay nada de malo con donar comida, no hay nada de malo con alimentar al enfermo, al hambriento y cuidar al enfermo. El asunto es que debe ser una expresión natural, producto del crecimiento espiritual, para agradecer a Dios, conmemorar lo que Él ha hecho. Y antes de eso, haber citado tu pecado. Y es una manera de decir, gracias Señor, porque tú me has dado tanto que puedo entregar un poco de esto. Gracias porque tu amor ha sido infinito y me provees de todo. Y como una manifestación de agradecimiento, donde el énfasis está en Cristo, entonces hacer lo que vayas a hacer. Pero no bajo ningún concepto. Si no estás en la capacidad, mejor no lo hagas. Pero bajo ningún concepto puede ser una forma de buscar la venia de Dios. ¿Ok? Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice en Marcos 4:19. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no las tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. En 1 Corintios 7, 29 al 31. Se está refiriendo a todo es por gracia. Todo es el plan de Dios, no nosotros. El apóstol Santiago escribe, hermanos míos amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, ricos en fe se está refiriendo a ricos en doctrina. No tiene nada que ver qué tanto dinero tienes en el bolsillo o en la cuenta bancaria. No tiene nada que ver con eso. La riqueza no tiene nada que ver con los recursos materiales que tengas, sino que tus ojos, tu concentración y tu tranquilidad debe estar reposando en Dios. Y puedes tener cero
dólares o euros en la cuenta bancaria y ser perfectamente feliz, rico en doctrina. Entonces tampoco hay nada de malo con tener dinero, sino que si la fuente de tu felicidad es el dinero, entonces tus ojos están puestos en él. Ese es tu Dios. Pero si la fuente de tu felicidad es Dios, el dinero puede fluir y esas bendiciones podrán venir con cara, con el color de un Lamborghini, testa rosa, o puede simplemente ser una cuenta bancaria diminuta. Eso no tiene nada que ver porque tus ojos no están puestos en las cuestiones materiales. Tus ojos están puestos en la felicidad que alcanzas a través del conocimiento, a través de alcanzar la máxima concentración con la persona de Jesucristo. Y continuando aquí dice, aunque los cristianos están en el cosmos, no son de él. Entonces veremos qué nos dice Louis Perry Schaeffer en este tema. 2 veces en la oración sacerdotal del Señor Jesús declara acerca de los suyos, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Recuerden que estamos habitando esta tierra por un espacio de tiempo que máximo podrá llegar a ser 120 años. Entonces es ínfimo, es diminuto ese tiempo en esta tierra, comparado con una eternidad. Estamos aquí como embajadores y podemos ser dignos embajadores de Dios o podemos ser un total fracaso. Sin embargo, nuestra ciudadanía es del cielo. Nuestro pasaporte, dice, es del cielo. Y en la medida que somos conscientes de esa nacionalidad y que somos pasajeros temporales de esta tierra, dejamos de permitir que esas circunstancias nos controlen. Le quitamos el poder al cosmos. Dejamos de ser controlados por esas condiciones alrededor nuestro. Y entonces podrá haber millones de pandemias donde mueran miles a tu alrededor. Y aún así estar descansando en el plan perfecto. Porque sabes que nada de eso tiene que afectarte. Y no el cuerpo, porque puedes estar tirado en una cama enfermo. Pero tu alma debe estar concentrada en Él. Pero la única manera de estar concentrado en Dios es que tenga la suficiente información para descansar en su magnífico plan. Suficiente información para que puedas descansar en sus promesas. No te preocupes por nada. En lugar de eso, coloca tus peticiones ante el trono de la gracia, ante el trono de los regalos. Y poder orar y decirle, Padre, yo quiero que sanes mi cuerpo, si está dentro de tu plan, si es tu plan. Entonces tener paz, tener una calma indescriptible en las peores de las circunstancias. Y poder estar tirado en una cama de hospital y decir, mi cuerpo está hecho una porquería. Me duele todo. Mi cuerpo se siente mal, pero mi alma te glorifica. Esa es la mayor alabanza. Eso es mejor que cualquier canción. Es lo máximo que podemos alcanzar como cristianos. No permitir que el cosmos nos controle. No permitir que la naturaleza de pecado nos controle. Y poder estar en las peores circunstancias. Y siempre menciono lo de la enfermedad porque es un excelente momento para descansar en Él. Es un increíble momento para decir, gracias Señor, porque esta enfermedad que me está destruyendo el cuerpo no es más que está destruyendo mi carne. Que al final cuando muera y me separe de este cuerpo y me ponga en la pijama de madera, como dice mi pastor, ese será el cuerpo y separa el alma del cuerpo. Y nosotros no somos lo que sentimos, somos lo que pensamos. Somos dueños de nuestros pensamientos. Es el único espacio de intimidad absoluta en el que tenemos la libertad y la oportunidad de elegir qué pensar. Y entonces si dedicamos nuestro tiempo a pensar basura, producto del cosmos, y no me refiero solamente a las porquerías habituales que podríamos pensar de inmediatamente, como la pornografía, qué sé yo, los vicios, los crímenes. No, también la basura y la porquería, porque no hay diferencia entre una cosa y la otra. Porque hay dos tendencias en la naturaleza de pecado. El de la autorrectitud, que es la religión,
el de pensar que puedes alcanzar la aprobación de Dios por medio de tus obras, o la basura también de las drogas y el alcohol, la prostitución y todo eso. Entonces, pero poder decir, ¿sabes qué? No me interesa nada de esto, porque estoy controlado por el Espíritu Santo, porque estoy lleno del Espíritu Santo, porque esta información está fluyendo constantemente en mis 7 compartimientos del alma. Que por cierto, el alma la vamos a explicar más detalladamente una vez que lleguemos al área de explicar sobre lo que es el hombre, la antropología. Entonces, es importantísimo que podamos entender y dividir lo que es nuestro cuerpo de nuestra alma. Pero si nuestra alma está llena de basura, lo único que vamos a pensar es basura. Pero si nuestra alma está llena de información espiritual, de la palabra de Dios, de la mente de Cristo, nosotros tendremos la oportunidad de sacar todo ese estiércol de nuestra alma y comenzar a llenar del fenómeno espiritual, de la increíble belleza que significa vivir en el tercer cielo estando aún con nuestro cuerpo aquí. Entonces comenzaremos a dejar de un lado todas las preocupaciones, ansiedades, miedo. El miedo es terrible. El miedo es terrible. Y lo peor del asunto es que la naturaleza pecado no tiene poder, pero se lo entregamos. Y en la medida que le vamos entregando poder, eso va creciendo, creciendo, creciendo y agarrando más cuerpo hasta que llega un momento en el que es incontrolable. Y se crea un callo imposible de romper. Entonces puede al principio tenerle miedo a las hormigas, pasas a las cucarachas, luego a los ratones, luego a los perros, luego a los caballos, a los elefantes. Y cuando te das cuenta, le tienes miedo a una cantidad increíble de cosas y te carcome el alma, no te permite avanzar. El cristiano debe ser la persona que menos miedo debe tener en el mundo. Y no hablo de un impertinente irrespetuoso de las leyes. Hablo de un individuo que tiene tanto poder en su alma, que no siente miedo por nada que se presente en su vida y poder enfrentar cualquier adversidad descansando en su plan perfecto. Y decir, gracias Padre, porque en medio de estas circunstancias yo puedo tener paz, porque tu plan es perfecto. Y cada terrible circunstancia que se presente es una oportunidad para descansar en ti. Es una oportunidad para decir, si tú me estás permitiendo esto, es porque debo aprender algo de esto. Gracias Señor, gracias. Y entonces allí estás glorificando a Cristo, haciendo uso de ese poder increíble que nos dejó, el mismo que Él utilizó en la cruz. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder alimentarnos de tu palabra a fin de que podamos utilizarlos en nuestro diario vivir para la honra y la glorificación de la persona única del universo, su majestad Jesucristo. En su nombre. Gracias. Amén.